Hola chicas, chicos, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario están viendo este video. Eh, este sería mi primer contenido para este canal, que no va a estar dedicado a ningún tipo de eh, tema exclusivo, sino más bien a subir contenido variado de temas de mi interés que podría servirles. En este caso quería mostrarle y brindarle algún tipo de información, por así decirlo, de una herramienta muy importante para el rubro de las fiestas, una herramienta casera que se trata de una máquina de algodón de azúcar. ¿Cuál es lo especial de esta herramienta? Que, que, bueno, como he dicho, es casera, pero es para uso intensivo, o sea que es profesional. El hecho de que sea casero no quiere decir que no sea profesional. Y bueno, aquí le voy a enseñar más o menos cuáles son las partes, cuáles son las partes que tiene esta máquina y bueno, ustedes de acuerdo a este corto video puedan más o menos puedan más o menos darse una idea de cómo poder fabricar su propia máquina. Obviamente, si ustedes necesitan más información de cómo elaborar cada parte específica de esta máquina, no duden en decírmelo en los comentarios, o bien, no sé, contactarme a alguna red social que vaya a poner aquí en la caja de descripción. Pero bueno, no sé, este video va a ser un poco improvisado, así que bueno, espero que lo disfruten y les parezca interesante. Bueno, vamos con el video, ¿no? Ay, por cierto, disculpe la calidad del audio y del video. Sí sé que no son los mejores, pero bueno, estoy grabando desde un J2 Prime. Alta nave viejo, pero bueno. Ahora sí comenzamos. Bueno, aquí en primera instancia les estoy mostrando lo que es el tacho de la máquina. El tacho es donde se va a guardar todo el azúcar que no se ha utilizado. Un azúcar que ha expulsado la turbina en caliente y que bueno, después en frío se termina haciendo esta forma. Se termina dando esa forma. Azúcar que ya no sirve, obviamente. El tacho cumple la función de que la persona que esté haciendo el algodón de azúcar no se queme con el azúcar derretido. Simplemente es azúcar que ya no sirve. Bueno, aquí estoy mostrando lo que es el quemador. Es un tubo de acero que tiene pequeños agujeros por donde va a poder respirar la llama, una llama que se genera con gas nada más. Está medio sucia la máquina porque hemos usado un día anterior. Y bueno, aquí más abajo le haré ver, está una manguera, por ahí va el gas de esa garrafa que ustedes ven ahí, una garrafa de 3 kilos. Y bueno, este tubo de hierro, como le había dicho, tiene unos agujeros por donde no se alcanza a distinguir, pero tiene unos pequeños agujeros para que se puede generar ese oxígeno necesario para la llama. Esta es la garrafita de 3, aunque puede ser también con una garrafa de 10 kilos o más, no importa el tamaño. Esta es una panorámica de la máquina, así se ve. Lo que ven ustedes del lado izquierdo, ese motor es un motor de limpia parabrisas. Ese motor es un Renault 9, creo, si no me equivoco, ese motor eléctrico, y funciona con 12 voltios. Ahí tiene un rodado por donde va a ir un elástico que va a hacer girar al eje de la turbina, que más adelante lo que se ve cómo funciona. Y bueno, ahí tiene un eje para poder regular la distancia, para darle mayor velocidad o menos velocidad a la turbina. Esta sería su fuente de poder. Fuente de poder, bueno, son baterías de 12 voltios de auto. Son dos porque bueno, a veces uno se queda sin carga y bueno, tenemos que llevar la carga y utilizamos la otra como un reemplazo. Bueno, ahí están viendo cómo funciona el motor. Funciona de 10. No tiene mucha fuerza, pero tiene la suficiente fuerza necesaria como para que haga funcionar a la turbina de la máquina.
Bien, siguen viendo la máquina como la estructura, una estructura sencilla, una estructura que está hecha a base de hierro usado. Eh, bueno, esos son los rulemanes, son dos rulemanes en este caso, no sé si se alcanza a ver el segundo que está ahí abajo. Son dos porque este le da mejor estabilidad a lo que es al eje de la turbina, que ya le voy a hacer ver cuál es, ya que si es una sola, un solo rulemán, no estaría muy, bueno, no sería muy estable la turbina. Esta es la turbina, la que acabo de mostrar. Como ven ustedes, una turbina casera. No sé si alcanzan a notar que está soldado y gira con esas imprecisiones. No es que el eje gire mal, simplemente el cabezal está hecho a mano, martillazos y soldaduras de bronce. Eh, este cabezal está hecho con cobre y bronce y bueno, es necesario que sea este material para que el calor se mantenga dentro de la turbina y el azúcar se queme de manera, como sería correcta. Ya que si fuera de otro material, creo que si fuera por ejemplo de hierro, el hierro se enfriaría muy rápido, se calentaría muy rápido, sería un trabajo muy, no muy uniforme. ¿No? Como ustedes ven, se mueve así, ¿no? Se mueve de esa manera como muy irregular, que porque es casero, como digo, pero no deja de ser profesional. ¿Por qué? Porque es para trabajo intensivo. Esta máquina llegó a ser prendida hasta más de 8 horas seguidas. No sé si alcanzan a notar ese ruido, bueno, el motor. Bueno, voy a poner el tacho para que puedan apreciar cómo quedaría cuando está prendida la máquina. Y a ver, lo voy a conectar. Ahí lo acabo de conectar. El ruido es insoportable. Sí sé, pero bueno, es así de trabajo. Ahí se ve más o menos cómo gira el eje, cómo el elástico cumple su trabajo. Y bueno, eso sería prácticamente la máquina. Ahora, bueno, ahora voy a mostrar un video de cómo es la máquina cuando está en acción. O sea, cómo larga sus hebras de algodón de azúcar. Es lo más interesante. Y bueno, aquí ves el video.
Bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que le haya servido de algo, le haya dado una idea más o menos de cómo es una máquina de algodón de azúcar casera, pero profesional a la vez. Y si ustedes quisieran con más detalle la construcción de alguna parte de esta máquina, háganmelo saber la- en los comentarios, así yo haga un próximo video más detalle. Y bueno, sería de muy gran ayuda que se suscriban y que le den me gusta, eh, así pueda seguir haciendo contenido. Bueno, hasta la próxima, mi gente.